Bien, entonces decimos que este servicio de DNS nos permite convertir nombres a direcciones IP, que es lo que necesita un computador o cualquier otro dispositivo para poder transmitir información. Esto se basa en dominios. Y si recordamos, DNS es una base de datos distribuida, organizada como un árbol, que empieza con el dominio punto o el dominio raíz. En cada subdominio nosotros vamos a tener una porción de la base de datos donde va a haber las entradas que corresponden a ese dominio. ¿Sí? Cada uno tiene su porción de base de datos y una rama de este árbol es lo que conocemos como dominio. Para un servidor, por ejemplo, como www.wiz.edu.co. Sí, nosotros tenemos dos partes que conforman ese nombre. Uno es el nombre del dispositivo, el nombre de la máquina, y el otro es el dominio, wiz.edu.co. Para que este nombre esté completo, le falta un punto aquí. Todos nosotros lo olvidamos, nunca lo usamos, pero este punto hace referencia a este punto, ¿sí? Que es el final de la rama. Cuando nosotros tenemos en una red, queremos ir a Internet, en algún lado nosotros tenemos, digamos que esto es la WIS, y aquí estamos nosotros ubicados, y este señor es nuestro servidor de nombres. Tenemos aquí en la WIS. Esto está conectado a Internet, y aquí vamos a tener en algún lugar un servidor de nombres, el dominio raíz. Cuando este hace una solicitud, el servidor de nombres local va y le hace la solicitud a el servidor raíz, y este le va a responder. Vamos a suponer que le pregunte por en la solicitud unal edu SEO. Bueno, www. Este le va a responder, no, vaya y pregúntele a el dominio SEO. Y él va y pregunta en algún lado de Internet por el dominio SEO, y el servidor del dominio SEO le va a responder, pregúntele al de Edu. Él va y le pregunta al de Edu,
Y el de Edu le pregunta, le dice, le responde, no, pregúntele al de Unal EduCO. Él finalmente le pregunta a ese servidor ubicado en algún sitio y le va a responder. Entonces, con la IP de www.unal.edu.co. El servidor DNS le responde a la aplicación que nosotros estamos usando y esa aplicación entonces ya puede comunicarse con el servidor, sea donde esté, que esté www.unal.edu.co. Sí, esto es un recordatorio de cómo funciona el servicio DNS. No sé si lo tengan hasta allí ya con un mejor recuerdo o si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. ¿Alguna duda? Pregunten para aclarar. Lo bueno de estas clases virtuales es que son muy silenciosas. Profe, estos Sí, servidores, todos estos dominios corresponden son a servidores DNS, ¿cierto? Estos sí, servidores sí, DNS tienen que estar expuestos a Internet, ¿cierto? correcto, sí, señor. ¿Y cómo se hace para que esa IP pública sea estática? Se supone que IPv4 no tiene una IP fija. No, claro que sí. No importa. IP, ya sea 6 o 4, tiene direcciones IP fijas. Lo que pasa es que los ISPs, y los proveedores de Internet para el hogar, proporcionan las IPs a través de DHCP, que es un servicio que ya vimos, y eso lo hace de forma dinámica. Cada cierto tiempo cambia. O sea, cuando yo conecto mi computador a la casa, bueno, ni siquiera el computador va a tener una dirección privada. El router inalámbrico en la casa, del lado de Internet, aquí el ISP le da una IP que cambia, puede cambiar. Pero eso es en nuestra casa. A nivel de organizaciones más grandes, por ejemplo la WIS, ¿sí? Las IPs, la institución las compra ante, en nuestros casos, ante el LACNIC y se queda con esas direcciones. Allí no hay. Así que este señor que está aquí, este servidor de nombres, siempre va a tener una dirección IP fija. Eso no cambia. Igual que los servidores web de la universidad, igual que el Moodle de la universidad, todos tienen dirección IP pública fija. ¿De acuerdo? Ah, ok, gracias. Bien. Ok. Bien, nosotros entonces vamos a configurar un servidor DNS. Eh, Vamos a aprovechar las máquinas virtuales que tenemos en Azure. Néstor, no lo veo hoy presente. Yo voy a tomarme el Señor. atrevimiento. ¿Sí, sí estás? Sí, sí, sí. Ah, bien, no te Para veo. volverse a meter al... Sí, voy a aprovecharme de tu máquina. Ah, listo, listo.
No es esa la dirección. Es esta. Ok, como root, lo que tenemos que hacer es instalar un paquete. Vamos a instalar este paquete, by 9 de desarrollo, el utils. Sí, no nos falta por ahí alguno. Eso es todo. Entonces, con este comando nosotros instalamos el paquete que corresponde al servidor DNS. Se llama Bang 9 porque en algún momento, hace un par de décadas, eh, pues sacaron la aplicación y le pusieron ese nombre. Esto nos instala una serie de archivos. Sí, los comandos que están en el slash bin, en slash user bin y otros sitios, pero la configuración está aquí. Para empezar a revisar la configuración, mm, 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 vamos a ver. Me está faltando, creo que un paquete. Uno de los archivos que quiero mostrarles es dónde está eh,
las especificaciones de los servidores DNS raíz. Generalmente esto viene acá. Vamos a ver si es este paquete. No trae nada. Vamos. Ok, ya lo encontré. Entonces, los señores que están aquí son varios servidores DNS raíz, donde empieza la recursión cuando uno pregunta, ¿no? Son a estos señores los que van a ser consultados en primera instancia cuando un cliente o un servidor DNS necesita saber la IP de un nombre. Bien, entonces tenemos este nombre a rootserver.net. Vean que aquí el punto sí aparece y tiene esta dirección IP. También utiliza una dirección IPv6 y así vamos a tener desde la A hasta la M varios servidores DNS del dominio raíz. Volvemos a etcétera Bind, donde tenemos la configuración, una tabla DNS, ¿sí? O esa porción de DNS de la base de datos de toda Internet que nosotros podemos tener localmente. Son simples archivos texto que tienen más o menos esta apariencia. Vamos a tener un tiempo de vida, vamos a tener una cabecera. Dentro de la cabecera hay algunos parámetros. Allí vamos a poner a qué dominio vamos a hacer referencia y quién es el responsable de ese dominio.
Aquí dice localhost, es porque es una base de datos solamente, o sea, esta tabla solamente tiene pertinencia localmente. Pero si uno no tiene configurado la entrada localhost en el archivo etcétera host, lo puede hacer por DNS. Vamos a tener un número serial de la tabla DNS. Se va a refrescar cada 604.800 segundos. Se va a hacer un reintento sin... Supongamos que esta tabla la copiemos en un servidor secundario y la queremos copiar. eh, si no se copia, entonces se va a hacer un reintento en esta cantidad de segundos. Va a durar esta cantidad de tiempos. Y si alguien guarda en caché un registro de esta tabla DNS, va a durar, lo va a tener guardado en caché solamente esta cantidad de tiempo. Nosotros vamos a tener varios sabores de servidores DNS. Los servidores primarios, que son los que realmente son los dueños de los registros. Vamos a tener los servidores secundarios, que van a tener copias de otros dominios. Eso es como para tener un respaldo. Y los servidores caché, que simplemente hacen esta recursión, si ellos no tienen ningún registro guardado, sino que cada vez que obtienen una respuesta, ellos se lo guardan y lo almacenan ahí en caché para que si los clientes vuelven a preguntar por esa entrada, se los responda de una vez. Entonces, esos son los sabores de servidores DNS que nosotros podemos tener. Aquí vamos a crear solo un servidor primario. Eh, 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 Empecemos a recorrer entonces los archivos de configuración. El primero, named.conf, que no tiene otra cosa sino que incluir la configuración que está en otros archivos, en el options, en el local y en el default zones. Veamos qué tiene el options, donde se va a guardar las versiones binarias de las tablas que nosotros tenemos, que si nosotros no conocemos una respuesta, ¿a quién se la podemos reenviar para que nos conteste? Que si tenemos servidores secundarios, vamos a utilizar un protocolo seguro, DNSSEC, y que si vamos a utilizar, eh, vamos a proporcionar DNS en IPv6 también. Pueden obtener ayuda de qué podemos configurar nosotros dentro de ese servidor web. Ahora veamos qué tiene este señor. Aquí tiene una serie de especificaciones para el servicio reverso. ¿Qué es el servicio reverso? Nosotros hemos dicho que para un nombre
DNS no se encuentra una IP, pero el servicio reverso hace que el servidor DNS o el servicio DNS para una IP dada pueda encontrar un nombre. ¿Vale? Aprovechemos los programas que instalamos para demostrar. Vamos a preguntar por www.google.com. Tenemos la sección de nuestra pregunta. Preguntamos por el dominio, por el registro tipo A, ARPANET. Eso quiere decir la IP versión 4 del protocolo IP versión 4. Y la sección de respuesta, si nosotros vemos que para el nombre www.google.com tenemos esta IP, pero también esta y estas otras. Nosotros hemos mencionado que las direcciones tienen que ser únicas. Eso es cierto para capa de enlace de datos, para capa de red, pero para capa de transporte en este servicio DNS no es obligatorio. Vean que un nombre tiene varias direcciones IP. ¿Cuáles son las razones para tener duplicidad acá? Y es porque, por ejemplo, este servicio, ¿sí?, recibe millones de solicitudes por unidad de tiempo. Yo diría que hasta por segundo. Entonces, un solo servidor no aguantaría la cantidad de solicitudes, ¿sí?, que se le hace. Aprovechando DNS y que en DNS nosotros le podemos poner a un nombre varias direcciones IP, entonces podemos hacer una distribución de toda la carga entre varios servidores. Y que además, sí, de una manera muy rudimentaria pero efectiva, podemos hacer balanceo de carga. Vean que la primera IP que responde va cambiando. Como nosotros vamos a tomar siempre la primera respuesta va a tener una IP diferente cada vez que obtengamos la siguiente respuesta. Eso sirve para que con una política de round robin se pueda balancear la carga de ese servicio. Sí, como les dije, es una forma bastante sencilla, pero muy efectiva para hacer balanceo. Ok. ¿Preguntas hasta acá? Pues yo tengo una, pero es como más sencilla. En ese caso, también podría, o sea, hay un comando para poder ver las IPs en IPv6 o no. Ah, sí, claro. Vamos. Nosotros con el comando dict, que es el más utilizado, hay otros como el comando host o el comando nslookup. Sirve también para probar DNS. Vi que es un poquito más versátil. Cuando le decimos solamente de esta manera, pues él nos devuelve el registro A. Si nosotros estamos interesados en el registro de IPv6, que son 4A, entonces le decimos 1, 2, 3, 4. Y queremos no el ARPANET tradicional de toda la vida, sino el ARPANET en IPv6 y vean que Google.com esta vez tiene varias direcciones IPv6. ¿De acuerdo?
Sí, y gracias. Bien, hablábamos entonces de el servicio reverso. Nosotros, si preguntamos por este señor y de alguna manera yo obtuve la dirección IP, yo puedo preguntar, a ver, ¿cuál es el nombre de esa dirección IP? Entonces, esta vez el registro es PTR, no es A, es un apuntador al reverso. Y esta dirección, sí que la pone de esa manera, me dice que la respuesta es alguien que se llama de esta forma. Debió habernos devuelto www.google.com. Preguntemos a ver quién es este señor. Y nos da la dirección IP por la que estamos preguntando. Quiere decir que estas Google ni siquiera eh, es el nombre directo de esas direcciones IP, sino que tienen otros nombres más. Pero lo que queremos hacer notar aquí es que nosotros estamos preguntando por una IP en lugar de un nombre. Es decir, que en nuestro servicio DNS nosotros podemos hacer la pregunta ¿cuál es la IP de un nombre? O ¿cuál es el nombre de una IP? Bien, bien, sigamos, sigamos. Acá no hay nada. En conjunto local, ahí es donde nosotros deberíamos empezar la configuración. Yo tengo aquí un ejemplo. Vamos a crear una zona. Aquí en la aplicación Vine 9 a los dominios le llama zona. ¿Sí? Antes, varias versiones, muchas versiones atrás de este servidor DNS, a esto se le ponía dominio. Pero de un tiempo para acá le cambiaron a zona. Entonces vamos a crear nuestra zona redes de uno. Vamos a hacer tipo primario, servidor primario, y vamos a decir que nuestra tabla DNS, la lista de registros, nombre, IP, va a estar en este archivo. db.redes de 1. ¿De acuerdo? Lo guardamos. Y ahora vamos a crear ese archivo db.redes de 1. Aquí también tengo un ejemplo adelantado de esta mañana. Tenemos la estructura que explicamos hace un rato. Tenemos el tiempo de vida son 3 días, time to live 3 días. Tenemos start of authority. Vamos a ver qué significa start of authority. Si yo le pregunto a Google por WizEduceo, él dice
que en authority es 0. Pero si le pregunto a un DNS de la WIS por un servidor de nombres de la WIS por ese mismo registro, a ver, primero tengo que ver cuál es el servidor de nombres de la WIS. Es este señor. Y para evitarme eso, vamos a preguntar cuál es la dirección IP de ese señor. Es esta que está aquí. Y entonces vamos a repetir de nuevo la pregunta a Google por WIS EduCO. Y ahora no se lo hacemos a Google, sino al servidor DNS de la WIS. Y vean que la autoridad tiene un número distinto a 0. Eso significa que Google, a pesar de que nos da la respuesta, él dice que no tiene autoridad. Dicho de unas palabras más claras, con unas palabras más claras, es que él no es el dueño de este registro. ¿De acuerdo? En cambio, el servidor DNS de la WIS dice que sí es el dueño de este registro. Viéndolo en un dibujito, en algún lado, nosotros por aquí tenemos com y por ahí debajo tenemos a Google y Google tiene su servidor de nombres. Si nosotros estamos en algún lado parados acá y le preguntamos a este señor, le preguntamos a él, él dice, aquí tiene la respuesta, pero ojo que yo no soy el dueño. Pero si se lo preguntamos acá a este servidor de nombres, él dice, sí, tenga la respuesta y yo soy el dueño de ese registro. No sé si esté claro. ¿Preguntas? Bien. ¿Cómo puede tener Google una respuesta de la pregunta que le estamos haciendo? La tiene ya sea por caché, porque de alguna manera le llegó esa respuesta y él se la quedó, o porque simplemente Google es servidor secundario de nuestro dominio. ¿Vale? Bien. Sigamos con la configuración de nuestro servidor DNS. Entonces, acá en nuestra zona, y por ahí empezó el comentario que les estaba haciendo, es que con esta palabra reservada, Start of Authority, estamos diciendo que este es la base de datos correspondiente a una información local de la cual yo voy a ser dueño. Vamos a decir que este señor va a ser el servidor de nombres de ese dominio y que root es el responsable de ese dominio. Vamos a poner un serial cualquiera que se refresque en 3600 milisegundos, que haga un reintento en los servidores secundarios cuando se copian la tabla y la quieren refrescar,
y por alguna manera, por alguna razón falla, entonces la va a refrescar cada 600 segundos. O sea, va a hacer un intento de refresco cada 600 segundos. Y que esto va a expirar en 4 semanas. ¿Sí? Cada vez que se copie en nuestra tabla, va a estar válida solamente por 4 semanas. Y que en caché, pues va a durar solamente 2 horas. ¿Sí? Los servidores DNS que se guarden las respuestas en caché, las pueden mantener solamente 2 horas. Luego, ¿qué viene? Tenemos que declarar el registro NS, name server, este es el señor. Tenemos que decir cuál es la dirección IP de ese señor. Vean que esta vez es el registro A. Y esto va a ser una dirección, un nombre para una dirección en algún lado. Ok. eh, Vamos a ver cuál es la dirección IP de este señor. Tenemos 10.128.05, pero, ese no debería ser la dirección que pongamos allí. O sea, la dirección de este señor debería ser la dirección pública. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a usar la dirección privada que tenemos, que es esta. ¿De acuerdo? Esto va a hacer que funcione nuestro servicio DNS para afuera, o sea, para afuera de esta máquina. Si nosotros queremos preguntarle algo a nuestro servidor DNS desde dentro del servidor DNS mismo, tenemos que este, hacerle saber que él se llama así, que para esta dirección IP, él se llama DNS redes d1.org. Reiniciamos el servicio, vemos el estatus del servicio, dice que está activo. Y Bueno, ahora podemos, ¿sí? creo que puso redes a uno en el archivo de configuración. Aquí. No, o sea, en el del ADNS. Ah, entonces me equivoqué. Ah, debe, debe. ¿Dónde? Es que salía algo en el servicio de que redes a uno un recho, entonces. Gref. nsdns.redes a uno. ¿Ese no es? Sí, correcto. Y tienes razón, por eso se quejó.
Reiniciamos el servicio, vamos a preguntar por el estatus. Y ahora dice que sí. Entonces, vamos a preguntar por este señor. Mm, mm, mm. Vemos que eh, esta es nuestra pregunta, pero no hay respuesta. Vamos a hacer un paréntesis antes de continuar. Vamos a ver este archivo. Este archivo lo tienen todos los sistemas operativos Unix y Linux, el cual va a indicar qué servicio va a utilizar para responder a solicitudes de nombres. ¿Sí? ¿Cuál es la IP de un nombre? Entonces, para responder sobre host, primero va a usar los archivos locales, es decir, el etcétera host, y después va a usar el servicio de DNS. Bien, entonces vamos a preguntarle a él mismo. Sí, voy a preguntarle a esta máquina por casa revés 1 de 1 org. Sí, sin respuesta. Mm, mm, mm. ¿Qué nos falta? Algo está malo. Creo que es esta interfaz que está interfiriendo. Mm,
Profe, Sí, esa dirección no es del host de la VPN, sí, sí es. pero si la conexión no está, o sea, si por ejemplo No, no eso está no bien. importa. Ah, ok. O sea, te pone aquí nombre, dirección IP. No importa que no esté en la misma dirección, en la misma red, en la misma subred. Porque este es un servicio de más alto nivel. Cuando yo pregunto por esto, él me pone esto. Tiene que responderme eso. No sé por qué. Vamos a ver si vemos aquí algún error. Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Mm. Creo que se contaminó el caché. Mm, mm, mm. Segundo que no recuerdo. ¿Cuál? Él es el error, 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 error. Sí. No, nombre
Si algo no le gusta, pero no veo el error. Esto es Ubuntu, ¿verdad? Sí. Este es el archivo de configuración general, donde están todas las zonas. Vean que aquí está la definición de la zona punto, el dominio punto, y dice que se especifica según lo que vimos en este archivo, que están todos los servidores raíz. Está la zona localhost, el reverso de localhost, está la zona de reverso cero y para el broadcast, pero no veo el error. Pregunto,
No veo el error. Y los logs no me ayudan mucho. Deberíamos obtener la sección de respuesta con la dirección IP que le estamos asignando allí. Al menos sabemos que el servidor de DNS está funcionando. Vamos a preguntarle por Google. Vean que él responde, él hace aquí la recursión. Cuando le pregunto por Google, él hace la recursión y me responde. Y dice que él no es el dueño. El asunto es que no me está respondiendo por la base de datos local. Debería. Mm, y no hay nada. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a él si al menos se conoce el servidor de nombres. Tampoco. Tampoco. A ver la máquina que configuramos esta mañana. Hay gran diferencia. A ver, es que yo creo que esto es quisquilloso por esto acá. Sí, ya recuerdo. Espacios en blanco.
Bueno, no encuentro nada. Yo sigo trabajando. Hagamos una prueba aquí. Está funcionando en otra máquina. La que usamos esta mañana. Debió haber cambiado algo. Bueno, dejémoslo hasta aquí. Yo reviso cuál es el detalle que nos está faltando y mañana continuamos.